En el sector del transporte por carretera, los despidos se clasifican principalmente en dos tipos: despido disciplinario y despido objetivo. El despido disciplinario se da cuando un trabajador incurre en faltas graves que justifican la extinción de su contrato. Este tipo de despido requiere que la empresa presente hechos concretos y comprobables, así como una gravedad suficiente que justifique la medida. Sin embargo, en la práctica, muchas cartas de despido incluyen acusaciones genéricas, como incumplimientos o desobediencias, sin aportar pruebas sólidas que respalden dichas afirmaciones. Por otro lado, el despido objetivo se utiliza cuando la empresa alega causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que requieren la extinción del contrato. Al igual que en el despido disciplinario, es fundamental que la empresa cumpla con los requisitos formales y aporte documentación que avale su decisión. En ocasiones, las empresas recurren a este tipo de despido para evitar conflictos más profundos, lo que abre la puerta a impugnaciones si no se cumplen las condiciones establecidas. Es importante señalar que un despido puede ser declarado improcedente si la empresa no puede sostener el motivo alegado. Asimismo, existen situaciones en las que un despido puede ser considerado nulo, especialmente si se relaciona con la vulneración de derechos fundamentales, como la afiliación a organizaciones laborales, reclamaciones de derechos laborales, o situaciones de discriminación. Por tanto, cada caso de despido en el transporte debe ser analizado con atención, considerando la forma en que se ha llevado a cabo, la causa alegada y el contexto en el que se produce, ya que esto puede ser fundamental para la defensa de los derechos del trabajador. Tras un despido en el sector del transporte por carretera, es crucial actuar con rapidez y precisión. La primera tarea que debes abordar es la conservación de la documentación relevante. Asegúrate de guardar la carta de despido, el finiquito, las nóminas, los cuadrantes de trabajo, mensajes y partes de servicio. También es importante tener en cuenta los registros de jornada y, cuando sea posible, la documentación del tacógrafo y de incidencias. Esta recopilación de pruebas será fundamental para cualquier posible impugnación o defensa. Además, es esencial que firmes la carta de despido con la anotación no conforme si decides entregarla en mano. Esto puede ser un paso prudente para dejar constancia de tu desacuerdo sin que se interprete como una aceptación del despido. No olvides que la velocidad es clave en estos casos. Una reacción tardía puede favorecer a la empresa en un eventual conflicto. En cuanto a los plazos, es importante que estés al tanto de la fecha exacta de efectos del despido y del motivo alegado por la empresa. Revisa si existe un expediente previo y asegúrate de que haya coherencia entre los hechos imputados y la documentación disponible. Los errores comunes por parte de las empresas, como cartas imprecisas o la falta de causas verificables, pueden jugar a tu favor si decides impugnar el despido. Recuerda que actuar de manera proactiva y documentar adecuadamente tu situación no solo es un derecho, sino que también te brinda una mejor posición para defenderte ante cualquier irregularidad que pueda surgir en el proceso de despido. Las empresas en el sector del transporte por carretera cometen una serie de errores comunes al llevar a cabo despidos, y conocerlos puede ser clave para tu defensa. Uno de los fallos más frecuentes es la redacción de cartas de despido imprecisas. Estas cartas a menudo carecen de concreción temporal, lo que dificulta la comprensión del motivo del cese. Además, muchas veces se basan en acusaciones genéricas que no tienen respaldo en pruebas concretas, lo que puede hacer que el despido sea impugnable. Otro error habitual es la falta de causa verificable. Las empresas suelen alegar incumplimientos o desobediencias sin proporcionar documentación que respalde estas afirmaciones. Si la carta de despido no presenta hechos concretos y verificables, esto puede resultar en una defensa sólida por parte del trabajador afectado. También es común que las empresas no sigan los requisitos formales necesarios para un despido objetivo, lo que les deja en una posición vulnerable si el trabajador decide impugnar la decisión. Además, hay que considerar la situación del despido en relación con el contexto laboral del trabajador. Si el despido ocurre tras reclamaciones laborales, cuestionamientos sobre condiciones de trabajo o participación en actividades colectivas, puede considerarse como una represalia, lo que constituye otra irregularidad. Por último, los finiquitos mal calculados y la compensación indebida de vacaciones o pluses son errores que pueden dar pie a reclamaciones. En definitiva, cada despido debe ser analizado con atención, ya que los errores en el proceso pueden abrir la puerta a una defensa efectiva y a la protección de los derechos laborales. El despido en el sector del transporte por carretera puede clasificarse en dos categorías principales: despido disciplinario y despido objetivo.
Cada uno tiene características y requisitos específicos que deben cumplirse para ser considerados válidos. El despido disciplinario se basa en la comisión de faltas graves por parte del trabajador. Para que este tipo de despido sea considerado procedente, es esencial que la empresa presente hechos concretos y verificables que justifiquen la decisión, así como una gravedad suficiente y una proporcionalidad en la sanción. Sin embargo, en la práctica, muchas cartas de despido se apoyan en acusaciones genéricas, como incumplimientos o desobediencias, sin proporcionar pruebas sólidas que respalden estas afirmaciones. Esto puede dar lugar a impugnaciones, ya que la falta de claridad y especificidad en la comunicación puede invalidar el despido. Por otro lado, el despido objetivo se fundamenta en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. En este caso, la empresa debe demostrar la existencia de una causa real y cumplir con requisitos formales específicos. Si se utiliza esta vía como un medio para evitar un conflicto más profundo, también existe margen para impugnar la decisión. Es importante que el trabajador esté atento a la documentación presentada y a los motivos alegados, ya que un despido objetivo mal justificado puede ser cuestionado. En resumen, tanto el despido disciplinario como el objetivo requieren un análisis riguroso de los hechos y la documentación. La claridad en los motivos alegados y la existencia de pruebas son fundamentales para que la decisión empresarial se mantenga dentro de la legalidad. En el ámbito del transporte por carretera, es fundamental entender que no todos los despidos injustos son iguales. Existen circunstancias específicas que pueden llevar a que un despido sea considerado nulo, lo que implica que no solo es injusto, sino que además vulnera derechos fundamentales del trabajador. Estos derechos están protegidos por la normativa de igualdad de trato y otros marcos legales. Por ejemplo, un despido puede ser nulo si está relacionado con la afiliación a un grupo de defensa de derechos, si se produce tras la presentación de reclamaciones o denuncias sobre condiciones laborales, o si afecta a trabajadores en situaciones protegidas, como embarazos o enfermedades. La clave para identificar la nulidad de un despido radica en el contexto en el que se produce. Si se determina que el despido se ha llevado a cabo como represalia por ejercer derechos laborales o por realizar actividades que buscan mejorar las condiciones de trabajo, se puede argumentar que se han vulnerado derechos fundamentales. Es importante destacar que no todo despido injusto se puede impugnar como nulo. Para ello, es necesario realizar un análisis exhaustivo del caso. Este análisis debe incluir la revisión de la carta de despido, el motivo alegado por la empresa y la existencia de pruebas que respalden la acusación. La falta de pruebas concretas o la utilización de motivos vagos y generales pueden ser indicativos de que el despido no solo es improcedente, sino que también puede tener un trasfondo de represalia. Por lo tanto, es crucial que los trabajadores estén atentos y actúen con rapidez para proteger sus derechos, ya que un despido nulo puede implicar la obligación de la empresa de readmitir al trabajador y, en algunos casos, indemnizarlo. La rapidez en la reacción ante un despido es crucial para salvaguardar tus derechos laborales. En el sector del transporte por carretera, donde los despidos a menudo se utilizan como una herramienta disciplinaria, es fundamental actuar con agilidad desde el momento en que se recibe la carta de despido. El primer paso es asegurar la prueba, lo que implica conservar de inmediato documentos clave como la carta de despido, el finiquito, nóminas, cuadrantes de trabajo, partes de servicio, registros de jornada y cualquier documentación del tacógrafo que pueda ser relevante. No se debe subestimar la importancia de firmar como no conforme si se entrega documentación en mano. Esto puede ser un acto prudente que preserve tu posición. Es esencial no dejar pasar los plazos, ya que una reacción tardía puede otorgar una ventaja significativa a la empresa. Por lo tanto, es recomendable revisar la fecha exacta de efectos del despido, el motivo alegado por la empresa y la existencia de un expediente previo que justifique la decisión. Además, la coherencia entre los hechos imputados y la documentación disponible es un aspecto que no se puede pasar por alto. Si la empresa comete errores en la carta de despido, como la falta de concreción temporal o la imputación de hechos vagos, esto puede ser un punto a favor en una posible impugnación. La velocidad en la reacción no solo afecta a la efectividad de la reclamación, sino que también puede influir en la percepción de la empresa sobre la seriedad de la situación. Un cese que se maneja con rapidez y estrategia puede disuadir a la empresa de actuar de manera arbitraria en el futuro, promoviendo un ambiente laboral más justo y respetuoso. Un despido en el sector del transporte no es un evento aislado.
suele reflejar un clima organizativo que puede ser tenso y lleno de miedo. La práctica del despido puede tener un efecto disuasorio en el resto de la plantilla, ya que muchas veces se utiliza como una herramienta para castigar a aquellos que se atreven a alzar la voz ante condiciones laborales injustas. En este contexto, es esencial entender que cada cese laboral no solo afecta al trabajador despedido, sino que también tiene implicaciones significativas para sus compañeros. Cuando un empleado es despedido, especialmente en circunstancias que pueden parecer arbitrarias o injustas, el resto del equipo puede sentirse amenazado, lo que puede llevar a una disminución en la moral y la cohesión del grupo. La respuesta a un despido no debe ser únicamente individual. Es crucial que los trabajadores comprendan que la situación puede ser parte de un patrón más amplio de comportamiento empresarial. La intervención colectiva puede ser fundamental para documentar pruebas, compartir información y detectar posibles represalias. Esto no solo ayuda al trabajador despedido, sino que también refuerza la posición de todos los empleados en la empresa. Cuando se produce un despido, es vital analizar no solo la situación del individuo afectado, sino también el contexto en el que se produce. Esto incluye considerar si el despido está vinculado a reclamaciones laborales, denuncias de irregularidades o actividades que promuevan mejoras en las condiciones de trabajo. Al abordar la situación de manera colectiva, se puede activar una respuesta más efectiva que no solo busque la justicia para el empleado despedido, sino que también contribuya a un entorno laboral más seguro y equitativo para todos. La defensa del empleo no es solo una cuestión de derechos individuales, también trata de proteger la dignidad y el bienestar profesional de cada miembro del equipo. Un despido en el sector del transporte por carretera nunca debe ser considerado un trámite inevitable. Cada cese laboral requiere un análisis meticuloso de la prueba, la forma, la causa, el contexto y la posible vulneración de derechos fundamentales. Es crucial que los trabajadores entiendan que lo que puede parecer una simple carta disciplinaria puede esconder situaciones más complejas, como fraudes o represalias por haber ejercido derechos laborales. Por lo tanto, es fundamental conservar toda la documentación relacionada con el despido, incluyendo la carta de despido, el finiquito, nóminas, cuadrantes de trabajo y cualquier otro registro que pueda servir como prueba. La rapidez en la reacción es esencial. No se debe aceptar la versión empresarial sin contrastarla con la documentación disponible. Además, es importante estar alerta ante despidos que puedan estar vinculados a la afiliación a organizaciones que defienden los derechos laborales, así como a reclamaciones sobre condiciones de trabajo, jornadas o salarios. En estos casos, es posible que el despido sea declarado nulo si se vulneran derechos fundamentales. Los trabajadores deben ser conscientes de que un despido no solo afecta a la persona directamente involucrada, sino que también puede ser parte de un patrón más amplio de abuso laboral en la empresa. Por ello, es recomendable no actuar de manera aislada, sino buscar apoyo y asesoramiento antes de firmar cualquier documento o aceptar cambios en las condiciones laborales. Actuar de forma proactiva y documentar cada paso puede marcar la diferencia en la defensa de los derechos y la dignidad profesional en el ámbito del transporte por carretera.